sean bienvenidos a esta primera cápsula de la sección que lleva por nombre Historias, leyendas y mitos de nuestros pueblos. Antes de entrar en materia, lo primero que tenemos que hacer es establecer la diferencia entre lo que es un mito, lo que es una leyenda y lo que es la historia. Pues bien, la leyenda es un relato que se transmite de generación en generación y en él participan personajes de carne y hueso y su intencionalidad es dejar un concepto moral, es decir, lo que representan es la lucha entre el bien y el mal. El mito también es un relato que se transmite de generación en generación, pero a diferencia de la leyenda, aquí participan personajes sobrenaturales, son dioses o son semidioses, y lo que tratan de explicar es precisamente el origen y el pensamiento filosófico y la cosmovisión de el pensamiento de una comunidad en específico. La diferencia que también se establece entre un mito y una leyenda es que la leyenda tiene un tiempo y espacio en específico y el mito no lo tiene, es un tiempo y un espacio indeterminado. Por el contrario, ahora vayamos a explicar lo que es la historia. La historia la podemos entender en dos conceptos, historia con H mayúscula e historia con H minúscula. La historia con H minúscula se concibe como el relato inventado o no y que trata acerca de una historia. Este no tiene que ser un relato científico. Por el contrario, la historia concebida con H mayúscula la entendemos como la disciplina y como la ciencia que trata de reflexionar aquellos acontecimientos del pasado. Para poderlo entender mejor, podemos establecer que la historia con H minúscula es algo así como cuando estamos hablando de Toy Story, ¿no? Si lo traducimos al español sería el relato o una historia o un cuento de juguetes. Por el contrario, si nosotros decimos History Channel, nos estamos refiriendo a la disciplina que se trata precisamente de reflexionar acerca de los acontecimientos pasados y que tratan de explicar mediante el raciocinio sobre lo que explica nuestro acontecer cotidiano. La historia le resulta ajena a la mayoría de la gente y esto se debe sobre todo porque tenemos una concepción errónea de lo que es la disciplina histórica y esto se debe precisamente a la formación que nosotros traemos desde la primaria y de la secundaria. Es decir, la concebimos como aquella disciplina en la que tienes que aprender únicamente nombres, fechas, algunos personajes importantes y ahí se queda. Sin embargo, la disciplina histórica se trata de algo más, se trata de encontrar tu lugar en este mundo, se trata de encontrar afinidades con pensamientos, con actuares. ¿Por qué es importante rescatar la historia de nuestros pueblos? Pues bien, la historia, como cualquier discurso, es un discurso netamente manipulado y lo que hace la historia es invisibilizar a personajes muy importantes y a hechos que tienen que ver con la construcción de nuestro Estado-Nación. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la historia del Distrito Federal, regularmente es una historia que se refiere únicamente a la delegación Cuauhtémoc y los alrededores. Y entonces, regularmente nos olvidamos de la riqueza cultural y del aporte que puede dar en términos filosóficos, en términos idealistas y en términos de pensamientos esta delegación Milpalta. La delegación Milpalta, al final de cuentas, no es tomada en cuenta dentro de la construcción de este ente que llamamos Distrito Federal. Sin embargo, nuestra delegación ha sido testigo de hechos históricos muy importantes. Por ejemplo, aquí se ha firmado y se ha ratificado el Plan de Ayala durante el proceso de la Revolución Mexicana. Son 12 pueblos originarios, es decir, esos 12 pueblos que ya convivían y existían desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, realmente poca gente sabe o tiene un acercamiento tácito a lo que es la historia de nuestros 12 pueblos. Entonces, en este sentido, es importante rescatar toda la riqueza cultural y darla a conocer, no solamente para nosotros mismos, sino también para el exterior. Este únicamente fue el preámbulo para que ustedes se dieran una idea de lo que pueden encontrar en esta sección. No dejen de seguirnos, ya que la próxima cápsula hablaremos de un tema muy importante que es el nahualismo. El nahualismo va a ser un concepto que le va a dar identidad al pueblo de San Antonio Tecomí. No se olviden de seguirnos y denle like a este canal de YouTube, Piedra, Papel y Cultura. Nos vemos para la próxima.